Hola, en este video tutorial veremos algunos pasos básicos para empezar a trabajar con Aegisub. Se trata de un programa de uso libre que nos permite, entre otras funciones, editar un archivo de subtítulos previamente elaborado en la lengua de origen, de manera que podamos crear un archivo de subtítulos traducido a la lengua de llegada. Lo primero que haremos será cargar los archivos. Trabajaremos siempre con dos archivos, con un archivo de vídeo y un archivo de subtítulos. Es muy importante que siempre tengamos el vídeo, ya que un traductor audiovisual nunca puede trabajar sin la imagen. Aquí tenemos, en este caso, un archivo en SRT y un archivo en MP4, aunque las extensiones de archivo pueden ser diferentes. Cargamos el SRT. Lo podemos hacer directamente arrastrando el archivo al panel o desde Archivo, Abrir subtítulos o con Control O. Después cargaremos nuestro vídeo. De igual modo podemos arrastrarlo o podemos irnos a Vídeo y Abrir vídeo. Después podremos seleccionar el tamaño al que queremos que aparezca el cuadro de reproducción del vídeo. Lo hacemos directamente con la rueda del ratón o con este desplegable en el que podemos elegir el porcentaje de pantalla que queremos que ocupe. Aquí tenemos la onda de audio. Esta onda corresponde con el sonido que tenemos en escena, que generalmente son los diálogos, aunque también puede corresponder con ruidos de fondo, música, etc. Aunque ahora mismo no vamos a trabajar con el audio, lo haremos cuando tengamos que sincronizar. Por eso es bueno que nos vayamos familiarizando con ella. Por defecto, Aegisub nos lo muestra con forma de espectro, que resulta bastante incómodo. Así que lo recomendable es que nos vayamos a audio y cambiemos a forma de onda. Ahora vemos los picos de sonido y lo podemos hacer todavía más evidente si subimos y bajamos esos picos y si lo alargamos. Vemos como aquí, por ejemplo, vemos un pico de sonido bastante claro. Estas líneas que vemos, una línea roja y una línea azul, marcan el inicio y el fin del subtítulo que tenemos ahora mismo seleccionado. Después tenemos el tiempo de inicio y el tiempo de fin del subtítulo que tenemos seleccionado, es decir, el tiempo que entra en pantalla y el tiempo en el que sale. Y por último la duración, es decir, el tiempo total que aparece en pantalla. Ya sabemos que el tiempo nunca puede ser inferior a 1 segundo ni exceder los 6 segundos, así que debemos prestar atención a esto. Por otro lado tenemos el contador de caracteres por línea. Aegisub cuenta siempre la línea más larga. En caso de que tengamos un subtítulo de una sola línea no hay problema. En caso de que el subtítulo tenga 2 líneas, como es este caso, nos contará cuál es la más larga. Entonces, si tenemos un límite de caracteres por línea de 38, pues sabemos que la más larga cuenta 16, con lo cual no tendríamos ningún problema. En caso de que exceda el total de caracteres permitido por línea, vemos cómo se marcará en rojo. En este cajetín nosotros editaremos nuestro subtítulo. Tenemos que reescribir el texto. Siempre es recomendable que guardemos una copia del archivo original de subtítulos para tener siempre el texto en la lengua de origen, ya que una vez que sobreescribamos, pues obviamente vamos a perder ese texto en la lengua de origen. Así que siempre es importante guardar una copia en la lengua original. Sobreescribimos y en caso de que tengamos que insertar un salto de línea, lo haremos con Shift Intro. Vemos que aparece una barra N, pero que esa barra N es invisible en la pantalla. Se trata simplemente de una etiqueta de formato para insertar un salto de línea. Una vez que insertamos el salto de línea, se nos queda un espacio detrás de la palabra. Vamos siempre a eliminarlo porque nos cuenta como un carácter más. En cuanto al formato, aquí tenemos la opción de marcar el subtítulo, de editarlo y ponerlo en cursiva, en negrita, subrayado, tachado. Ya sabemos que para un subtitulado convencional solamente vamos a usar la cursiva en caso de que sea necesario. Para eso seleccionaremos la parte de texto que queremos que esté en cursiva, podemos seleccionar toda la frase en caso de que sea necesario o solamente la palabra que debe ir en cursiva.
Es importante que hagamos bien la selección, porque una vez que marquemos el formato, vemos que solamente aparecerá en cursiva en pantalla la parte del texto que esté dentro de la etiqueta, que también serán invisibles. Ahora mismo vemos que el texto aparece muy pequeño y eso nos puede suponer un problema. También podremos configurarlo. Nos vamos al administrador de estilos. En secuencia actual, default, le damos a editar o doble clic. Y aquí vemos que tenemos una letra en Arial, tamaño 20, en color blanco. Podemos seleccionar el amarillo en caso de que predomine el blanco de fondo. Si no, lo recomendable es siempre usar el blanco con un contorno negro para que resalte más y facilitar su lectura. Y si es necesario, para facilitar nuestro trabajo, si quizá nos sentimos cansados a la hora de leer, podemos añadir una caja opaca, que eso hará que contraste todavía más con el fondo. Para verlo nosotros sobre la pantalla, podemos seleccionar una escala mayor. Esto no afecta al tamaño final de los subtítulos en pantalla, solamente al tamaño que nosotros lo vamos a ver a la hora de trabajar. Así que podemos ponerlo al tamaño que necesitemos. Vamos a poner al 200, aplicamos, aceptamos y cerramos. Y vemos cómo aparece bastante más grande y con el cajetín negro. Ahora hacemos otra vez la prueba de la cursiva para que se vea y vemos cómo aparece una sola palabra, la que está dentro de la etiqueta. Si toda la frase tiene que ir en cursiva, tenemos que seleccionarla por completo. Ahora vamos a pasar a la parte inferior de la interfaz del programa. En primer lugar tenemos el desplazamiento de vídeo para poder movernos por el mismo. Siempre tenemos que reproducir el vídeo e ir viéndolo conforme traducimos, porque se ha podido escapar cualquier detalle en el archivo de subtítulos y además tenemos que prestar mucha atención al resto de códigos de significación a la información que veamos en el movimiento, en los gestos, en la imagen en general. Después tenemos, para poder reproducirlo, la opción de reproducir y pausar el vídeo, que lo podemos controlar desde estos botones o con la combinación de teclas Control P, tanto para reproducir como para pausar. Si queremos escuchar un subtítulo concreto, podemos hacer doble clic, como ya hemos dicho, para movernos y le damos a reproducir línea actual. Entonces, escucharemos el subtítulo, el fragmento de la escena que corresponde al subtítulo en el que nos encontramos y la reproducción se detendrá. Después tenemos el número del subtítulo, el tiempo de inicio, el tiempo de fin y los CPS, que con esto lo que hacemos es calcular la velocidad de lectura. Nos hace un cálculo entre el tiempo que el subtítulo está en pantalla y el número total de caracteres que contiene para decirnos cuántos son los caracteres que el espectador tendrá que leer por segundo. Siempre tenemos que velar porque la velocidad de lectura sea adecuada para que el espectador tenga el tiempo suficiente de leer el subtítulo, asimilar la información que contiene y también poder centrarse en visualizar la imagen. Por último tenemos nuestro texto. No podemos editar el texto desde este apartado, siempre lo tendremos que hacer desde el cajetín de edición. Vemos como en algunos casos los CPS están marcados en rojo. Esto es porque exceden el número de CPS que nosotros hemos establecido como máximo permitido. Para ello nos iremos a la configuración de Egisub y lo modificaremos de manera que nos avise en el caso de que esto ocurra. Nos iremos al contador de caracteres que está en el menú de interfaz y aquí le diremos que no vamos a permitir una línea que tenga más de 38 caracteres por línea, así que elegimos 38. En el caso de que una de las dos líneas supere los 38, aparecerá aquí marcada en rojo. Por otro lado, marcamos el número de caracteres por segundo permitido, que van a ser 20. Puede ser el que nosotros consideremos oportuno o el que el cliente nos indique. Y por último marcaremos el umbral de advertencia. Esto es
a partir de cuántos CPS queremos que el programa nos avise de que nos estamos acercando al máximo establecido, que como hemos dicho en este caso es 20. Yo lo tengo marcado para que cuando me acerque a 19 me avise. Entonces, el cajetín de los CPS, en vez de aparecer en rojo, aparecerá en un tono más claro, rosa, que me está indicando que me acerco y que por tanto ya debo ir sintetizando. Por último, es muy importante que desmarquemos las opciones de ignorar espacios en blanco e ignorar puntuación, porque en caso de no hacerlo, el contador de caracteres no va a tener en cuenta esos espacios entre palabras y los signos de puntuación. Sin embargo, estos sí que deberían contar, según los protocolos de subtitulado, como caracteres. Por tanto, debemos desmarcarlos para que sí se tengan en cuenta y se cuenten como caracteres. Le damos a aceptar y ya tendremos nuestro proyecto configurado adecuadamente. Ya podemos ir trabajando, siempre prestando atención. Hay que tener cuidado y tener muy clara la diferencia entre los caracteres por línea y los caracteres por segundo. Ya hemos dicho que los caracteres por línea son el número de caracteres que tenemos en cada línea. En este caso vemos como una de las dos líneas tiene 40 caracteres, con lo cual tendría que resumirse. Y otra cosa son los caracteres por segundo, que no es idéntico a los caracteres por línea, sino que, como hemos dicho, es un cálculo de cuántos caracteres tendrá que leer el espectador, teniendo en cuenta que en este caso nos encontramos con un subtítulo que está en pantalla 3 segundos y que pues, tiene un total de caracteres que al menos en uno de los casos son 40 y en el otro caso pues, es también un número considerable. Entonces, el esfuerzo que tendrá que hacer el espectador para leer ese subtítulo es excesivo. Una vez que hemos terminado, le damos a guardar con control S o directamente desde el botón de guardar. Y es muy importante que hagamos también una corrección ortográfica para evitar cualquier posible error de ortografía o de sintaxis. Aunque EGISUB tiene un corrector ortográfico, no siempre es todo lo preciso que nosotros querríamos. Así que lo ideal es que exportemos nuestro archivo para poder abrirlo desde Word. Nos vamos a Archivo, Exportar subtítulos, siempre con cuidado que la codificación sea UTF-8 para que no haya problemas con los caracteres especiales. Exportamos a donde nosotros consideremos oportuno y elegimos el tipo de archivo SRT. Bien, una vez que hemos hecho esto, abrimos nuestro archivo siempre con cuidado de que la codificación sea UTF-8. Y aquí tenemos nuestro archivo en Word, que debería estar traducido y en el que podemos pasar el corrector ortográfico. Sí que es importante saber que si nosotros hacemos los cambios desde Word, luego nos puede dar problemas a la hora de volver a cargarlo en EGISUB. Por tanto, lo recomendable es que nosotros tengamos nuestro Word abierto y aunque aquí vayamos haciendo los cambios, también los aplicamos directamente sobre el archivo que tenemos aún abierto en EGISUB. Y este será el que nosotros entreguemos al cliente, o en este caso, en caso de que sea una simulación para una práctica de clase, a la profesora. Esto es todo por ahora, aunque iré subiendo nuevos vídeos en los que explicaré otras tareas que podemos realizar con EGISUB y con otros programas. Mientras tanto, si tenéis cualquier duda, ahí está mi contacto y estaré encantada de responder a vuestras preguntas.